Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este miércoles 30 de julio del 2025 desde Monterrey, desde aquí, desde la oficina. Pues un día como hoy nace en 1863 en Michigan Henry Ford. Henry Ford desde los 12, 13 años trabaja con motores, con máquinas de vapor, con trenes a los 15 y 16 y se unió o conoció a Edison. Fueron amigos Edison, el que inventó el foco y tenía negocios de patentes, que conoció a Tesla, y Henry Ford. Hizo uno de los emporios más importantes del mundo empresarial capitalista, que es la empresa Ford, obviamente. Hay algunos rumores que había otro inventor que algunos años había diseñado, pero en realidad lo que hizo Ford fue diseñar algo sencillo, quería algo a buen precio y lo hizo. Al parecer el primer diseño fue en la cocina de su casa también. Un gran genio que hoy merece reconocimiento también. Los motores Ford son muy buenos. En mi familia teníamos, cuando éramos adolescentes y niños, teníamos un carro Ford, una camioneta Ford buenísima que nos llevó hasta Washington, a California, a Hollywood. Hicimos muchos viajes en carro cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes también. Era una especie de esas camionetas grandes que puedes poner mucho en la cajuela, porque ahí mi padre ponía las cosas para construir el colegio. Cuando había que construir con varillas, los salones, cemento, aprovechar la parte de atrás. Y él iba a la ferretería y compraba el cemento, el yeso para hacer un salón, para hacer un laboratorio, llevaba ahí clavos, cosas así. Entonces servía esa camioneta para transportar también objetos materiales para el colegio. Y a nosotros nos enseñó mucho esa camioneta también. Era una camioneta muy padre que nunca falló en el motor, nunca. Era la época que se hacían bien los carros, los coches. No eran eléctricos, usaban una batería sencilla, pero tenían muy buena calidad, la verdad. Era la época que se armaban con acero de a de veras, con metal de a de veras. Ahorita dista mucho la calidad. Se hacen mucho, pero en poca calidad. Henry Ford quería hacer muchos de muy buena calidad también. Y fue de los que inició el concepto de Fordismo. El Fordismo se usa en la teoría de la administración clásica para decir cuando algo se va a replicar y cuando algo se va a especializar en una empresa. Es como decir que vamos a hacer galletas y las vamos a hacer en serie las galletas, pero vamos a hacer las bolsas de las galletas en serie, que no hay error. Vamos a hacer la etiqueta de las galletas. Cada elemento del producto se hace en serie. Y en serie significa que no hay error, que se vigile la calidad y que se hagan muchas copias, digamos, de lo mismo. Ese es el sistema, digamos, Fordista también, que después se replicó a muchas empresas, a muchos tipos de producción, a muchos tipos de cosas que se hacen no solamente en carros o en camionetas, sino en productos que necesitan muchos elementos, se van replicando también. Y hay técnicos o hay ingenieros o hay personas que están observando la calidad del producto y que están haciendo en serie unos refrescos, unas galletas, unos libros que se van haciendo e imprimiendo en serie también. Henry Ford muere también en Michigan y nos dejó un legado también muy importante en una de las empresas más importantes del mundo que dio pie después a otras empresas de comunicaciones, de transportes. Ellos hacían motores y empezaron a ver que podían hacer los focos, gracias a Edison, evidentemente, a su ingenio. Podían hacer los cables, podían hacer el motor, podían hacer los vidrios, podían producir las puertas y entonces la misma empresa se fue súper especializando también. Así es que, pues, felicidades a los carros Ford, que realmente, en mi experiencia, son muy buenos. La verdad, tienen muy buenos motores, al menos los que a mí me ha tocado estar en esos carros, camionetas Ford, la verdad, muy resistentes y ojalá y sigan con esa calidad, como otras empresas también lo harán.
El día de hoy se suscita, o más bien fue ayer, se suscita un hecho como sin precedentes en Rusia. Se da uno de los temblores aparentemente más grandes de magnitud 8.8 que se ha registrado en Rusia. Cuando se registró esto, que fue el día de ayer, hoy es miércoles, técnicamente fue julio 29 a las 7:27 de la tarde o de la noche, empecé a leer información que la NHK de Japón, o sea, en Japón y en Hawái, están también avisando de tsunami. En México también en algunas costas se avisaron de posibles tsunamis. El tsunami es una ola de 3, 4, 5, puede llegar a 11, 12 metros de altura que puede arrasar con ciudades o puede arrasar con gente y es peligroso el tsunami. Es resultado de temblores, de capas tectónicas y de movimientos evidentemente. Me llamó mucho la atención porque en Perú se registró, o por lo menos si no se registró, se dieron alertas de tsunamis en Perú, en Japón, y yo lo publiqué en Twitter. En menos de una hora ya tenía como 400 views en Twitter también. Hoy se registra en Chile también intentos o intenciones de tsunami también. Esto supuestamente a raíz de este terrible terremoto de 8.8 en Rusia. Está a 1393 kilómetros del lugar que se llama Yuzhno-Sakhalinsk en Rusia también. Entonces, fíjense la potencia, la energía de la Tierra y lo impredecible, obviamente, que es un temblor, un terremoto también. Se habían hecho algunos comentarios en Japón, se habían hecho en México también, alarmas también en Chile. Ahorita se está reportando hace 52 minutos en Chile también, que estamos en Sudamérica evidentemente, un lugar minero como Argentina, bueno, petrolero minero más que todo. En Chile también se reportó. Y pues fue una situación muy caótica, me parece también. Tenemos, tenemos eso. Me parece que era Perú, Japón y Hawái. Hawái que tiene muchos volcanes también. Entonces primero se da la noticia de Rusia y me parece que después se fue a Japón, se fue a Hawái y se fue las alertas de tsunami también, posibles tsunamis también. Aparece también hoy la información de mi país, de México, de Bloomberg, en línea. México dice: economía de México, una noticia buena, caray, se expande más rápido de lo esperado en el segundo trimestre. Bajo algunas predicciones, porque la economía sabemos que no se puede predecir, pero no se puede asegurar porque hay muchos factores como aranceles, las guerras, el precio del agua, del gas, del petróleo, todo eso influye en la economía global. Pues ya es una buena noticia para México. Economía de México se expande, dice, más rápido de lo esperado en el segundo trimestre. Ojalá así sea. Creo que México es una de las economías más importantes de Latinoamérica y también ha sido considerado de las más importantes en el mundo, no solamente en la cuestión de motores, precisamente de carros, sino en la cuestión del tomate, que le puso Trump aranceles, que eleva la catsup o eleva los tomates en Estados Unidos, la cuestión del aguacate Michoacán, que es de una gran calidad. El que tenemos, el aguacate Michoacán, es delicioso, es buenísimo también y es muy saludable, que se vende muy bien en Estados Unidos, se vende bien en México. Tenemos la cuestión del algodón, tenemos la cuestión de dunas de sal en Baja California también, que se debe de vender a buen precio. La sal, estaba viendo en algunos reportajes de video, es buena, claro que no en exceso. Los alimentos generalmente contienen sal, es importante también tener sal, aunque no en exceso, como el azúcar también a buenas cantidades. Y México ha exportado también, pues me imagino que el litio, que ha sido en alguna parte de este año, ha sido cotizado por China, aunque se dice que China tiene los yacimientos o han encontrado litio, que es lo que hacen las baterías de celulares y hace las baterías de carros también. México tiene mucha exportación, que a Estados Unidos no le conviene poner tanto arancel, pero bueno, hoy sale que Trump
que me parece que debe tener más asesores económicos y debe tener voceros, no hacer todo él ni decir todo él, no tomarlo todo a personal. Está cobrando ya aranceles a la India también de un 25 a un 30% también. Esto está haciendo también que la economía pues no ni siquiera en Estados Unidos vaya a mejorar. Creo que el arancel es excesivo y me parece que tienen que hacer estudios más serios con la India también. La India es uno de los lugares, aunque no lo crean, que tiene mucha diabetes. Dicen que es México, pero también la India. La India tiene muchos problemas de nutrición también, aunque la gente se ve delgada. Hay problemas de comida, hay problemas de la tierra, hay problemas de sequías. Hay muchos problemas en la India de suciedad, de muchas cosas que ha hecho la crítica también. No digo que es un mal país, es un país que puede dar mucho al mundo, pero curiosamente es uno de los países que tiene supuestamente más avances también en tecnología. Ojalá esa tecnología la vendan, o ojalá esa tecnología en la India la inviertan en su gente, en la limpieza de los carros, en la limpieza de las avenidas, en la limpieza de los ríos, como el río Ganges, que es un río considerado sacro o sagrado para algunos budistas o para algunos hindúes o indios de la India también. En la India se da el Sai Baba, que es uno de los personajes más, no diría polémicos, pero sagrados. Le di clase alguna vez a algún alumno que los papás creen en el Sai Baba, en el Shita Sai Baba, que es un personaje que algunos dicen que es un estafador, otros dicen que es como un Jesús, otros dicen que es un enviado de Dios, y es alguien que saca de su mano oro y empieza a hacer como trucos y cosas que algunos dicen que es un mago, o algunos dicen que es un creador, o algunos dicen que es un enviado. Se respetan esas religiones, son muy interesantes las religiones en la India también. El respeto a los animales creo que es excesivo también. No comen carne de vaca muchos porque la consideran sagrada. Así es que empresas como McDonald's, que estuvieron en la India o están en la India, tuvieron muchos problemas para vender carne porque no les dejaban vender en algunos lugares de la India pues la carne de la res o de la vaca, que es para nosotros podría ser en México muy correcto y muy natural comer una carne que es proteína evidentemente también. En la India respetan demasiado al animal por la creencia seguramente de la reencarnación, de que es otro ser que merece respeto y tiene un alma, un espíritu. Y bueno, la India es un país enigmático, es un país muy grande también, que es potencia, me parece que es potencia mundial también en hierro y en acero, como China, como Rusia también, son de las grandes superpotencias, pero tiene sistemas de castas, tiene sistemas controvertidos también en la economía, y también hay muchos millonarios. Uno de los grandes millonarios vive precisamente en la India. También hay grandes grupos de pobreza y les falta mucho, como en Pakistán, invertir en la gente y sacar a la gente adelante. Los gobiernos no se dedican a ello, se dedican nada más a comprar armamento, y no debe de ser eso evidentemente. Entonces, una buena noticia: México, que se expande la economía. Ojalá, a veces las cifras no son correctas, a veces las cifras que se dan son ambivalentes o son ambiguas, y yo creo que se siente la economía. Cuando uno tiene mejor economía en un país, se siente, se ve en la gente, en los grupos sociales, en las empresas, y pues se debe de sentir en México también ese cambio, que debe ser positivo también. Más trabajos, pero a la vez va a haber más problemas sociales. Pero a su vez creo que México va a repuntar con nuevas políticas y con, ojalá, lo del TECMEC y el Tratado de Libre Comercio, que no sea muy afectado por esta cuestión de los magistrados o esta cuestión de destruir al sistema judicial o renovar el sistema judicial en nuestro país, que sea afectado por Trump o que sea afectado por Canadá. Ojalá haya un tratado digno que México haga respetar. Hoy dijeron las autoridades en México que ya hicimos lo posible en México, que ya es como que le toca a Trump tomar decisiones. Creo que Trump ha sido muy protagonista y debe de dejar a otros hablar y dar opiniones en la cuestión económica y no obsesionarse por tanto cobro de arancel, que parece como un castigo. En lugar de repuntar la economía y apoyarse en economías emergentes o economías de primer mundo, pues lo que está haciendo es como castigar la importación y exportación.
Y el problema viene cuando son aranceles en tomates, en cebollas, en comida, porque son perecederos, luego los echan a perder. Y es un producto que luego se tiene que mover los aguacates, las cebollas, las semillas, el grano, el ganado, todo eso no se puede mantener en una bodega 1 año, 2 años. El acero es diferente, los carros son diferentes en aranceles, son cosas muy diferentes. Pero cuando hablamos de alimentos, de canasta básica, de la cuestión del huevo, que Estados Unidos tuvo un problema de huevo hace como 1 año, me parece que fue hace como 1 año, donde la gente no conseguía huevos en Estados Unidos o estaban demasiado caros porque tenían un problema con las granjas, tenían un problema con las gallinas y la alimentación de estas también. Recuerdo un poco en la época de Stalin, allá por 1932-33, que Stalin mandaba a los ucranianos cuando Ucrania se estaba tratando de dividir de Rusia, y los ucranianos en 1932-33 le escriben a Stalin, al zar Stalin, aunque algunos dicen que no era zar, pero yo creo que sí era un zar Stalin, era muy religioso, estudió en teologado, y le dicen, oiga, nos estamos muriendo de hambre aquí. Y Stalin como que no cree mucho esa información y siempre lo negó Rusia, etc. Pero había granjas colectivas y fue uno de los grandes fracasos de la URSS, de la Unión Soviética también, hay que admitirlo. La Unión Soviética antes de 1991, por el 1930, 1940, tenía la idea de colectivizar, de que todo se trabajara en equipo en las granjas. Y no les dio pues funcionamiento, no les dio resultado económico ni para el gobierno ni para ellos. Perdieron mucho tiempo, perdieron mucho dinero, y en lugar de sacar adelante a Ucrania, a Rusia, pues las granjas colectivas no salieron adelante, lamentablemente, en esas épocas de Rusia y de Ucrania también. Alguna vez le preguntaron al doctor Bill Gates, porque Bill Gates tiene doctorados, creo que honorarios, al dueño de Microsoft, corrido me parece que de Harvard, pero bueno, por lo menos entró a Harvard. Le preguntaban al doctor Bill Gates y le dijeron, oiga, si usted pudiera invertir en algo fácil y en algo que hiciera dinero, ¿en qué invertiría? Y su respuesta fue, pues invertiría en gallinas, porque siempre ponen huevos o casi siempre andan poniendo huevos, y es algo que se come, es algo que es muy, pues de la canasta básica, y es un gran negocio también, lo que son las gallinas y los huevos, todo eso. Entonces, vemos cómo alimentos deben de tener menos aranceles, y lo que está haciendo Estados Unidos me parece que es incorrecto, son aranceles muy altos, y no creo que vaya a durar mucho este tipo de comercio, y que Estados Unidos tampoco pueda soportar tanto costo de la gente. La gente necesita también buenos productos, como lo decía Henry Ford, necesita un carro que sea simple, sencillo, pero económico también para que lo pueda conseguir o lo pueda comprar también. La verdad es que siempre hay pues encarecimiento de todo, cuando sube la gasolina, cuando sube el gas, todo se encarece, los fletes, los envíos, y hace ver que los productos pues son muy muy caros también y no alcanzan al bolsillo de la gente. Con menos debemos de comprar más técnicamente en todo el mundo, y no está pasando eso necesariamente. Entonces estamos viendo, creo, una guerra económica con todo el mundo, con China, que es muy competitiva ahorita, que es, no me queda duda que China es comunista desde 1960. Los japoneses llamaban a los chinos, a las tropas chinas, comunistas. Yo considero que China, la mayor parte de China es comunista, por sus políticas, por su represión, por su falta de prensa, aunque sean muy buenos exitosamente en carros y en automóviles, sí lo están haciendo, pero tienen que diversificar su mercado, hacer mejores juguetes, mejor ropa de más calidad, y que no tenga tantos problemas de calidad también, como en la India se deben de producir y como en nuestro país deben de producir. Nuestro país, en México, se ha puesto también en duda algunos mercados chinos para dar pie a mercados mexicanos. También ha sido una cuestión de, pues, de este tema de la gentrificación también, que tanto China y otros países deben de estar aportando productos y que tanto está mejorando nuestro país con esos productos. En el Financial Times sale que Donald Trump hace 4 horas anunció que la India va a ser sujeta a tarifas del 25%. Aquí está Mr. Donald Trump, que dicen algunos que se toma 12 Coca-Colas al día o 11 Coca-Colas Diet al día.
una persona que criticó mucho, que quiere a Kamala Harris en la cárcel, que Kamala Harris fue su contrincante. Kamala Harris fue jefa de la policía en California, estudió en California. Tenía mucho la idea de lo contrario a Trump, tenía mucho la idea de la migración en Estados Unidos, ella siendo obviamente migrante, también Donald Trump lo es. Y Donald Trump creo que ha manejado Estados Unidos como si fuera su empresa nada más. Debe de escuchar más opiniones y ya cambiar la tonadita de tantos aranceles a todo el mundo como si fueran castigos también. Me parece que es como muy aleatorio lo que está haciendo. Donald Trump es muy conservador en el sentido de los supuestos valores de la familia, de las escuelas. Es bastante religioso, cree bastante en términos religiosos, también lo hacía Stalin, pero creo que está llegando a un extremo también de prepotencia o de se le sube el poder muchas veces, metiéndose con México a resolver todo o a tratar de resolver todo o tratar de imponer democracia en otros. Estoy de acuerdo que le ayuda a México en algunas cosas, no de seguridad, seguridad debe ser nacional, pero sí algunas cosas de educación o en algunas cuestiones de ciencia y de tecnología. Creo que sí Estados Unidos debe de ser amigo de México en eso y de Latinoamérica, pero tampoco meterse de más, porque ya son las invasiones de los países, que son los mismos países que no quieren que los invadan y que no quieren ni aceptan otras culturas, curiosamente. A la hora que entran otras culturas de la China, de la India, de México, ya les molesta comer tacos, ya les molesta comer algo diferente. Son personas como muy nacionalistas, conservadoras, que quieren imponer sus culturas en otros lados, incluyendo su democracia o concepto de democracia, a veces como república, a veces fallido, o sus ideas de aranceles o sus ideas políticas, pero no permiten que otros entren a sus países o a su país a decirle qué hacer a Donald Trump también. No es presidente del mundo, le debe de quedar claro a Donald Trump. No es Hitler. Hitler quería ser presidente de toda Europa, no lo logró, evidentemente nunca fue presidente de Rusia. Ni Stalin fue presidente de Alemania, ni de el Imperio Austrohúngaro, que por cierto ayer se cumplen años o se conmemora el partido nazi con Hitler. El partido nazi nombra a Hitler porque Hitler había renunciado algunos meses al partido nazi y ellos querían precisamente ser presidentes de toda Europa o de manejar toda Europa. Donald Trump me da la impresión que quiere manejar mucho de Latinoamérica sin conocerla bien, sin respetar valores, sin respetar ciertas tradiciones, idiosincrasia de los mexicanos o de los latinoamericanos. Y creo que es un riesgo también que imponga tantas culturas y valores que no se van a poder imponer, no se van a poder cambiar esas costumbres que ya tenemos en México y en otros países también. Sin embargo, creo que está haciendo cosas, eso es importante, es un líder que está haciendo cosas, es un líder famoso, es un líder muy respetado por Putin, por Rusia, aunque se enojó, parece ser, con Rusia hace algunas semanas. Ha hablado con Zelensky, el presidente para mí legítimo de Ucrania. Ha hablado con el Papa, me parece. Ha hablado con muchos líderes en su propio país. Es decir, él mantiene el poder en su propio Estados Unidos, en su propio país también. Así es que pues ojalá y se beneficie Estados Unidos y se beneficien los demás también, no solamente Estados Unidos. Es una cadena de problemas también. Me llamó la atención ayer, en la noche estaba viendo cómo estaban poniendo los americanos o norteamericanos bloques. Los mexicanos, salvadoreños, hondureños son muy buenos para la construcción. Hacen construcciones de bardas, de casas, saben usar muy bien el yeso, el cemento, los bloques, los adoquines. Y me llamó mucho la atención el sistema que usan en Estados Unidos. Entonces aquí de broma, un poquito de guasa, dice este autor, no lo voy a pasar, el nombre de la persona que subió el video, dice gringos trabajando en la construcción y pasan el video, se lo voy a pasar ahorita. Dice, esta barda estará lista a finales de agosto. Y yo un poquito de broma de guasa le puse arriba, del otro año, pues se va a tardar como un año en hacer esa barda. Cuando en México la acabarían en semanas o en menos de semanas con una calidad.
Si ven, la barda está chueca, está mal puesta y les falta una construcción ahí en la barda. Pero bueno, son los gringos y americanos que tienen su sistema utilizando robots, utilizando grúas, utilizando más que robots, grúas, y utilizando cables para poner block por block, adoquín por adoquín. Fíjense cómo está este sistema. Quiero que lo vean. Fíjense el cable que arrastra el bloque y la superficie de los bloques tiene como varillas verticales. Claro que traen su casco, su chaleco. Como también los migrantes cuando trabajan lo usan, se los piden en la construcción. Pero fíjense que está chueca. Y fíjense la velocidad. ¿Cuándo la van a acabar? Me llama mucho la atención. No es para burlarse, evidentemente, pero sí para reflexionar cómo el mexicano, el salvadoreño, el hondureño tiene mucha facilidad para levantar bloques manualmente, pegarlos o unirlos con el cemento y hacer las bardas y hacer esto, porque esto también tiene que obviamente tener buen material, resistencia, tienen que hacer un análisis del suelo, tienen que hacer un análisis de las varillas, de las resistencias de todo, no es nada más poner bloques por poner bloques. Pero el americano usa más la grúa, usa más el cable, usa más como supuestamente la precisión. Y el mexicano luego, se le nota la experiencia. Luego pone los bloques, los adoquines. Y si le falla, pues los cambia. Y la verdad, duran bastante. Fíjense cuando viene una tormenta, un huracán aquí a nuestro país, las casas de cemento, ¿cuánto duran? Y allá cuánto duran en Estados Unidos también, porque muchas son de madera y de cartón. El problema que tiene Estados Unidos es que les falta, creo yo, cemento, y el cemento produce mucho calor. El calor que tenemos en las ciudades y todo tiene mucho que ver con los cementos, pero el cemento te da una pues, resistencia, te da una firmeza de que va a supuestamente estar bien la pared, está bien la barda y todo. Entonces me llamó mucho la atención el sistema que utilizan ahí ellos. Y pues yo creo que van a tardar muchísimo en acabar esta barda porque están lentísimos, pero bueno, ellos sabrán. Ya ahí depende del que compró la barda o el que pagó los servicios. Ayer, hace 13 horas, sale que Japón y Estados Unidos dieron una alerta, precisamente volviendo al tema, de 8.8 en Rusia. Fue hace 13 horas aproximadamente. Y aquí aparece un mapa de lo que viene siendo, pues sí, la parte de Japón, evidentemente, que es una isla, y la parte de Rusia, cómo se van como uniendo de cierta manera ahí. Alaska, Rusia también, que le pertenece a Estados Unidos, hay petróleo ahí congelado y todo. Ahí vemos este lugar, ¿no? De los sismos y cómo los sismos van teniendo, sí, van conectados por la parte de Estados Unidos y la parte de Rusia, de cierta manera. Cómo algo en un país no tiene límites para otro país, afecta a otro país. Eso nos puede pasar con la contaminación, eso nos puede pasar con las ondas de radio, de televisión, que algo que está en un lugar va a abarcar otros lugares también. La contaminación atmosférica puede pasar con la contaminación del mar, del agua, que llegue a otros países, a otros lugares. Cuando en Estados Unidos había algunos naves de la NASA que se estrellaron o que hacían pruebas, mucha de la pedacería o de lo que sobraba de las naves venía a los mares del Golfo de México, a México también. Muchas cosas las lleva el viento, las lleva el agua y no, digamos, no busca fronteras o no respeta más bien fronteras también. En el caso del tectónico, del movimiento de las placas, pues una cosa produce otra y otra y otra. Y eso es lo que producimos, lo que llamamos una producción en cadena. Algo produce varias cosas que se van explicando a través de esa primera instancia también. Un problema produce más problemas también, es concatenante,
concatenante, va siendo relacionado. Como en el caso de Hawái, Japón, después de Rusia. No es que sea una gran casualidad que hubo en Rusia, digo que hubo en Japón un tsunami o una alerta de tsunami y en México una alerta de tsunami. Es que hubo una cosa en Rusia de 8.8, ya se miden estos terremotos y eso produce el movimiento acuático, produce el movimiento abajo del agua, donde las orcas, los delfines y todo se comunican a 2, 3 kilómetros, tienen sonidos y tienen comunicación de alerta también. Y muchas veces cuando hay tsunamis, esto sucedió en uno de los tsunamis de Tailandia, que fue hace varios años, en donde varios científicos registraron que una hora antes del tsunami, no en el tsunami, una hora antes aproximadamente, muchos peces, crustáceos, muchos animales del agua se habían alejado del centro del agua, del mar, o sea, estaban prevenidos. Era como cuando uno ve muchas hormigas y dice, va a llover, ahí están las nubes, va a llover porque hay muchas hormigas en filita. Tienen una especie de sentimiento, de presentimiento estos animales antes del tsunami. Posiblemente las ondas, posiblemente alguna radiación, posiblemente algún movimiento del mar, y en Tailandia sucedió eso. Un grupo de sardinas, un grupo de pescados, se tomó fotografías, se hizo ese análisis una hora antes del tsunami a través de fotografías y videos, y parece que como que se arrinconaron, como que se fueron a otro lado, y una hora después el ser humano no podía haber predicho o haber entendido que venía un tsunami también. Lo pudo haber predecido el tsunami, pero no podía hacer muchas cosas. No se imaginaba la magnitud en Tailandia de un tsunami. Después hizo un documental, me parece, se hicieron varios documentales del tsunami de Tailandia y una película, me parece, está muy bien producida esa película. Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con el tsunami de Tailandia. Está muy bien producida, utilizan cámaras bajo el agua y muy buena actuación y todo. Y se trata precisamente en una aldea donde están americanos y donde están personas de otros países vacacionando. Les llega el tsunami, la ola, no se imaginan que iba a estar tan grande y arrasa con todo el hotel, arrasa con todos los cuartos, arrasa con todo prácticamente la ciudad. Y esta familia, que es la protagonista de la película, tiene que salvarse ahí. Batallan muchísimo para encontrar ayuda, basado en cosas o en casos de la vida real también. Pero fíjense cómo los animales, una hora antes aproximadamente, habían sentido que venía un tsunami y no les pasó nada. Se protegieron con el tiempo también. Por eso cuando dicen la naturaleza es sabia, pues sí, tiene bastante de sapiencia, de sabiduría la naturaleza. Aunque sea algo empírico, no muy científico o muy racional, pero los animales pues tienen sabiduría de cierta manera, ¿no? Como esos animales que se saben curar solos con las hojas que hay en el bosque o en las arboledas o hojas que hay en un lugar, cuando tienen alguna enfermedad, saben qué hojas se curan o con qué hojas curarse cuando tienen algo esos animales. Ellos mismos se, digamos, automedican, por así decirlo. Es increíble la naturaleza también. Y luego vemos, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, lo de Donald Trump saca ayer hace 14 horas lo del Océano Pacífico y pone una liga también. Hace 14 horas dio el warning el presidente Trump, que está bastante informado, tiene muchos datos, siempre lo he dicho, creo que como Clinton y Bush tiene mucha información, es un presidente muy informado, siempre lo he aceptado. El presidente Trump sabe muy bien datos, tiene muy buenos datos, publica bastante. Le habían quitado la cuenta por antes de que entrara Elon Musk a ser dueño de Twitter o de X, que le costó $44,000 millones. Cuando yo vi esa noticia dije, Dios mío, $44,000 millones cuesta Twitter. Yo pensé que eran $44 millones, no, $44,000 millones. Un activo increíble para una plataforma digital. Y Trump, antes de que entrara Elon Musk, había publicado algo en contra de algunos políticos o en contra de alguien, lo censuraron, le quitaron la plataforma, le quitaron la página y tuvo varios meses o a lo mejor inclusive semanas o años, no sé, no creo que años, semanas en que no pudo tuitear nada, o sea, no pudo mandar nada. Ya después creo que Elon Musk, cuando se alía a Trump
y que muchos norteamericanos no estuvieron muy de acuerdo. ¿Qué hace Elon Musk, un empresario, con Trump, un político? O sea, no votamos por Elon Musk. Eran amigos o cosas así, ya le abre la plataforma, se la debe a Elon Musk, que tenga su página de cierta manera. Ahorita ya no son supuestamente amigos, ya están también en rencillas y tienen problemas graves, parece ser. Él ya había dicho lo del tsunami hace 14 horas y lo publicó en el Océano Pacífico. Habla de Alaska, lo que les decía ahorita, es un lugar que le pertenece a Estados Unidos, que lo vendió, me parece que Rusia, no me acuerdo en qué año lo vendió a Estados Unidos. Tiene pozos petroleros, Rusia tiene obviamente hielo, tiene mucha foresta, tiene muchos animales, es una muy buena reserva Alaska también. Y habla de Japón también. Y entonces este señor, Donald Trump, tiene una liga que es tsunami.gov de Estados Unidos, un link, invita a la población a ver eso. Tiene su mapa, tiene su información. Uno de los canales que más me parece que tiene credibilidad en el mundo es la NHK de Japón. Japón tiene muchísimos canales de radio y televisión. Y en la NHK también sale el mapa de Japón, evidentemente. Ellos tienen también mucha información sobre los tsunamis. Japón lamentablemente tiene muchos tsunamis y a cada rato les llegan olas de 6, 7, 8 metros, les afectan casas, les afectan lugares que, como en Estados Unidos muchos son de cartón, muchas son de madera, no tienen bases firmes de cemento, lamentablemente. Y aún así tuvieran cemento, lo más seguro es que una ola se los llevaría de esa magnitud también. Y la NHK Mundo, que tiene la versión en Latinoamérica también y en español, avisa de 3 metros, de una ola de 3 metros. Si uno se pone a pensar, no parece muy grande una ola de 3 metros, muy alta, pero cuando ya ves una ola de 3 metros dices, pues sí, ya tiene, sobre todo la potencia que traen. Esas olas traen mucha potencia también. Que fue lo que le pasó en Costa Rica, aparentemente, a este actor que había hablado en el otro video, a Jamal Warner, el que trabaja con Bill Cosby en el show de Cosby, en donde este actor parece que salva a su hijo y se ahoga en una ola, precisamente, no en un tsunami, pero sí en una ola en Costa Rica también, lamentablemente también. Sale el secretario Marco Rubio, que le apoya a Trump, hace 15 horas. Dice, honores por hablar, tengo el honor de hablar en América 250, en la cena de América 250, que es el aniversario de la fundación de Estados Unidos. Y ahí está Marco Rubio, que le han hecho también la crítica, si es latino, habla español evidentemente, porque le están quitando a los latinos sus permisos y todo en Estados Unidos. Ha sido también bastante apoyado y bastante criticado también. México sale hace 15 horas que Nissan no va a cerrar Nissan en México, pero cambia de lugar. Nissan cambia de operaciones en la que fue su planta de México. Cambió de ciudad, me parece que cambió de ciudad o de estado, pero no están diciendo que se va Nissan de México también. Si se fuera, tiene que ver seguramente con aranceles, tiene que ver con Tesla, con la competencia, tiene que ver con muchos factores también. Nissan es una de las empresas como Panasonic, Sony de Japón, muy importantes, que tienen mucho prestigio y tienen mucha calidad también. Los carros Nissan también son bastante económicos, bastante efectivos y bastante buenos en Japón, en México, en Estados Unidos también. Luego Spectator Index, que es una página que yo les recomiendo mucho cuando quieren elementos serios. Voy a tapar a los usuarios para que no sean los usuarios. Spectator Index, sacas muy buenos datos ahí. Te puedes suscribir por 60, 70 pesos al mes en Twitter. Dice Tsunami Alert for parts of Eastern Russia after massive 8.0. Primero empezó con 8.0 y luego acabó siendo de 8.8. Un terremoto de 8.8, ya si un terremoto de 6 es muy grande, es muy potente, de 7. Imagínense uno de 8 y luego de 8.8. El Spectator Index tiene, repito, muy buenos datos, muy buena información, pero hay que suscribirse. A veces hay que suscribirse en la plataforma X o Twitter. Tiene datos muy actualizados de política,
de economía, del estado del tiempo, de ciencia, de tecnología, muchas cosas ahí también. Vamos a ver un poquito sobre, pues sale que arrestan a Ravis, porque ayer sale también que Inglaterra y Francia, Macron tiene mucha relación con Xi Jinping, con China, desde los microchips, y traen la idea de producir en Francia, como en México, traen la idea de producir transistores y semiconductores, que es una empresa muy, muy importante para China, para Estados Unidos. Y Francia decidió que si no hay un alto cese al fuego de parte de Israel, aparentemente van a reconocer a Palestina como Estado, cosa que yo técnicamente, siendo creyente en la historia y en Dios, no estoy de acuerdo que Palestina sea reconocida como Estado, por las cuestiones históricas, de invasiones, por muchas cuestiones. Y Francia decide que, curiosamente, ha habido muchos musulmanes, ha habido muchas catedrales, muchas cuestiones de ciencia. Francia tiene pues las grandes universidades de filosofía, de astronomía, de física, de química, y Francia tiene también pues, obviamente mucho arte, y tiene, algunos dicen, invasión como en España de Islam. Yo no le llamaría invasión de Islam, eh, le llamaría un derecho del Islam o de árabes a vivir ahí. Tiene un derecho siempre y cuando sigan las reglas como todos. Y entonces Macron decide, creo que va a decidir en septiembre, que Francia va a reconocer al Estado de Palestina, no de Israel. Cosa que va a poner en problemas los productos de Israel, si Israel exporta a Francia, y obviamente Israel no se va a dejar y va a bloquear seguramente productos franceses, como pues Francia produce muchos elementos de perfumes, de esencias, de lociones que se venden de Egipto a Francia. Las esencias, a mí me tocó en Egipto estar en una tienda muy grande donde se venden esencias. Esas esencias de naranja, de frutos, se usan para los perfumes, para las lociones más importantes de Francia. Egipto se las vende a Francia. Entonces seguramente Israel no se va a dejar, y pues también va a afectar la economía de Francia, Israel, Francia. No ha dicho que todavía no reconoce, pero lo más seguro es que próximamente Francia. Y entonces, horas después, el día de ayer, se publica también que Reino Unido, que sabemos que Reino Unido es fundamental en las batallas, invasiones, en la Guerra Mundial fue fundamental. Inglaterra es un lugar muy único, muy especial en la historia del mundo, por las cuestiones como Francia, la máquina de vapor, por la tecnología, porque en Inglaterra hay escritores, está la cuestión de la poesía, está la cuestión de la monarquía. Inglaterra es algo muy único, muy especial. Inglaterra, horas después de que Francia publica eso, publica Inglaterra que ellos tampoco van a reconocer a Israel, van a reconocer al Estado de Palestina. Esto va a llevar a un conflicto seguramente con árabes libaneses, con árabes judíos, con árabes ortodoxos o con judíos, seguramente también con Inglaterra va a ser un problema también. No han dicho Inglaterra que todavía lo reconoce, pero dicen que en septiembre, si no acaban la guerra, es como una condición, que cuando acabe la guerra Israel, y que Israel sigue diciendo que hay obviamente secuestrados, y que me parece, ya lo he dicho varias veces, que se ha excedido Israel, creo que sí se ha excedido, ya es demasiado, son muchos meses y mucha agonía y sufrimiento, y el problema es que dicen que Netanyahu, el presidente de Israel, dicen que no acepta que haya hambruna, y obviamente hay hambruna, se ven los vagones, se ven las fotos, videos de niños, de jóvenes que están deseosos de comer algo, están deseosos de sacar harina, les están mandando harina y todo, pero el mismo Donald Trump, que está muy informado y que tiene muchos datos, ha dicho que no les llega las ayudas, supuestamente no les llega las ayudas, es que se los está robando el mismo grupo terrorista, supuestamente. Entonces, Netanyahu sí, al parecer sí tiene un problema de realidad, porque no está aceptando que haya hambruna. Sí hay hambruna, y lo ha dicho la ONU, la UNESCO, lo han dicho mucho, y lo han dicho los videos y todo.
no lo podemos negar independientemente de si estamos a favor o en contra de Israel o a favor de Palestina o lo que sea. No es religioso eso no está correcto. Y Netanyahu sí tiene un problema ahí. Y ojalá Trump lo haga recapacitar, porque Trump es el que supuestamente, ya lo ha publicado, ha evitado 5 o 6 guerras. Evitó una guerra muy fuerte que se venía la publiqué hace 3 días, entre que era Tailandia y Camboya, y posiblemente entre China y Taiwán, que obviamente es un problema de producción de bienes, de productos. De cierta manera, Trump ha mediado y le han hecho caso. Es curioso, le han hecho caso en Rusia, le ha hecho caso Zelensky. Tiene bastante autoridad a nivel mundial, aunque no lo crean. Así se ponga firme con los aranceles y todo, que es una estrategia de guerra. Los aranceles se usan mucho en la guerra para desarmar al enemigo y que el enemigo se quede sin recursos y dependa de los recursos de otro lugar, etc. Entonces, puede ser que ojalá ya hable Netanyahu. El problema es que hay un video, ya lo pasé hace tiempo, donde sale en Fox News o en CNN, creo que fue en Fox News, lo pasé hace como un mes y medio, donde Netanyahu lo nomina a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Cosa que yo no estoy de acuerdo, cómo va a nominar al Premio Nobel de la Paz estando en guerra y en hambruna. Netanyahu sí tiene un problema de realidad porque parece que no acepta que haya hambruna. Obviamente sí hay hambruna. Entonces, ya para poner un ultimátum, Francia dijo que es muy amiga de China. China tampoco está de acuerdo en esto. Obviamente Japón tampoco está de acuerdo en lo de Israel. Está Japón a favor de Palestina, curiosamente. Yo me esperaba que estuviera a favor de Israel por ser más capitalista. Y en el caso de Inglaterra también le pusieron, seguramente es la monarquía, la corona, le pusieron un ultimátum a Israel. O terminas ya la guerra, o en septiembre no te reconozco. Y reconozco oficialmente a Palestina, lo que le va a dar más a los árabes y a los musulmanes, digamos, más cancho, más poder, más autoridad dentro de la esfera política y económica, y van a desconocer más a Israel, evidentemente. Aquí vemos en Nueva York, la policía, dice en China in English, arresta a 11 rabís, que son como líderes judíos, en una demostración afuera del consulado de Israel, ¿verdad? Cantan Let's Gaza Live, cantan a favor de Gaza. Esto lo pasa China, apoyado por Francia, evidentemente. Son las alarmas. Las alarmas. Y es lo que pasa. El uso de la fuerza, que ya lo he explicado en otros videos, el uso de la fuerza en Estados Unidos por la autoridad, y el que aquí se dé el discurso que es provocar más violencia, el arrestar a alguien o el que en alguna marcha se junten policías y lo arresten también. Que en México se decía en el discurso político, no vamos a caer en provocaciones. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Usar la fuerza media. ¿Cuál es la fuerza media? Arrestar, no arrestar. En una marcha libre, independientemente si están a favor de Gaza o lo que sea, no están cometiendo un delito, están dando una opinión. Me parece que ya se ha exagerado que por dar una opinión pues, sea arrestado.
No sé, a lo mejor quebró un vidrio, bueno, ahí sí, yo ahí sí estaría de acuerdo en usar la fuerza y arrestar. Pero si está expresando algo a favor de lo contrario del gobierno, bueno. Y son 5 policías. Luego aquí vemos en Irán, en el Observer de Irán, que apenas empezó a seguir, el Observador de Irán, que es un periódico iraní. China electrifica las vías de trenes. Aquí dice, China va a electrificar las vías de tren. Tiene mucha tecnología de tren también, pero de tren obviamente eléctrico, que levitan, como en Japón, se levantan de las vías del tren. Y aquí vemos la ruta de China. Son las rutas que va a hacer. China tiene unas fotografías, China tiene actualmente un progreso impresionante. Los videos no me acaban de no termino de asombrarme de China, porque todo lo están haciendo en macro, enorme, las cosas son enormes, los puentes, las tuberías, ¿de dónde sacan esas ideas? ¿De dónde sacan ese material? No sé, ese dinero de China. Cuando China por 40 años pasó 35 años hambruna, pasó muchas masacres, pasó problemas con el socialismo, marxismo, pasó con muchos problemas cuando estaba a favor de Rusia, pasó hambrunas, pasó cosas terribles y hoy en día vemos que China tiene la tecnología de levantar puentes que en ningún lado he visto en mi vida. Puentes enormes con muchísimo personal, obviamente China tiene mucho personal, y hacen unas cosas increíbles. Cada rato salen fotos y videos de China. Yo digo, ¿de dónde sacan este presupuesto, este dinero? ¿De dónde sacan tanta inversión? Si generalmente es del gobierno. Por lo general, la iniciativa privada depende del gobierno generalmente. Evidentemente es la propiedad del gobierno, no es la propiedad privada, pero aún así ha dado unos resultados increíbles a nivel social. Puentes, tuberías enormes que en poco tiempo las tienen. ¿De dónde estudian? ¿Cómo estudian eso? ¿Cómo saben tanto de eso? Es increíble. China, ¿cómo tiene tantas ideas como era en la época de los 80 Japón? Con los videojuegos, con las computadoras, con la tecnología manual, Japón era increíble. Los Walkman inventados en Japón, los micrófonos, los audífonos, las cosas de comunicaciones, todo eso. Ahora es China, pero China a nivel social. Hace cosas para todo el extranjero, todo el que vaya ahí es bienvenido. China le dio la bienvenida a alumnos corridos de Harvard, no por Harvard, por el gobierno de Estados Unidos. Luego China abrió sus puertas. Increíble lo que está de positivo, digamos, China, de un ambiente, sí es represivo, no lo niego, sí hay leyes muy duras, hay penas de muerte como en Japón, pero es una cosa como muy positiva. O sea, cada vez que veo son cosas positivas, una construcción de esto, y de calidad, no se les cae. Y unos cimientos y unas zapatas, le llamamos zapatas como a los cimientos, como los que están haciendo aquí en Monterrey. Monterrey está haciendo 2 líneas del metro simultáneas, son más de 20 kilómetros, celebro eso, pero el problema de las desviaciones y todo, ojalá ya esté para octubre, noviembre, por ahí, no sé. Las zapatas y todo en China son enormes. ¿De dónde sacan todo ese material? No sé cómo le hacen. Pero es algo, han de tener muchas minas, no sé, pero tiene una organización del dinero increíble. Y uno ve a Xi Jinping callado. El presidente no habla, no te dice casi nada, es callado, nada más llega, se sienta, firma, no protesta, no sabemos qué piensa, qué dice, casi no sabemos nada de Xi Jinping. Estoy tratando de comprar los libros de Xi Jinping porque me interesa mucho su pensamiento. Leer a Xi Jinping, lo quiero leer. No leer su vida, leer sus ideas. Porque él no te habla 2 horas o 3, él pasa y actúa. Él toma decisiones, se siente y firma, se va con Estados Unidos, le da la mano, se toma la foto. Y yo digo, y todos los economistas de China y todas las empresas de China están trabajando para el gobierno. Es algo increíble lo que está logrando China actualmente en la economía de shipping, unas estructuras que jamás he visto en mi vida. Tuberías, zapatas, cimientos y que se ven de muy buena calidad también. Y entonces eso obviamente da mucho trabajo a los chinos,
Han de tener chinos, coreanos, extranjeros, hay mucho extranjero también en China. Obviamente también hay una parte muy mala de China, evidentemente, y hay que decirlo, como todos los países, no hay que idealizarlos ni casarse con ellos. Pero sí me llamaban la atención todas las estructuras que tienen también. Es increíble China hoy en día, es increíble la verdad. Yo creo que estuviera muy orgulloso Mao Zedong, uno de los líderes más importantes y controvertidos de China, y el que le sigue a Mao Zedong también. No me acuerdo cómo se llamaba, que no fue presidente, pero fue el que hizo la transición del socialismo a la democratización, por así decirlo. Aquí tenemos, otra noticia ya para terminar muy importante de esta cápsula, que llevamos a la hora, llevamos 55 minutos. En RT en español, la verdad, no es una fuente que consulto mucho, he cachado algunas notas medias falsas de RT. Dice la Unión Europea cede ante Trump, firma su propia trampa comercial, así dice RT. RT sí tiene algunas noticias buenas de Rusia y todo, pero sí creo que es un medio bastante controlado y bastante manipulado. Me ha tocado ver algunas noticias de genética, de ciencia que no son correctas, no son reales, las he contrastado con otras y no son correctas. Pero sí, la mayoría de RT yo creo que de 10, 8 sí le creería la noticia, pero no le creo al 100% de RT. Y RT dice que firma Trump, le da la mano a esta señora que se llama Legado, no me acuerdo cómo se llama, de la Unión Europea, los grupos de países europeos, y obviamente se hincan ante Estados Unidos, se hincan ante Trump y le dicen, claro que sí, o sea, nosotros lo vamos a apoyar también en Estados Unidos. Sí me llama la atención, dice, la Unión Europea, voy a leer de RT, cede ante Trump. Los compromisos comerciales que adoptó el bloque podrían perjudicar a algunos miembros. 15% de arancel para las exportaciones de la Unión Europea. Son varios países, obviamente. Y que por cierto, una noticia bien importante. Vietnam entra al BRICS. El BRICS, recordemos que es la supuesta moneda que quieren imponer China, Brasil, Rusia. Me parece que debe estar Venezuela ahí, que supuestamente la CIA o Estados Unidos está buscando al presidente que dicen que no es presidente, dice Marco Rubio que no es presidente Maduro, cosa que no me creo. Tienen 15 años haciendo lo mismo, si saben dónde está, pero bueno. El BRICS ya entró Vietnam, que recordemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial había muchos chinos y japoneses en Vietnam, también había mucho filipino por la cuestión de la guerra con Estados Unidos, y entra al BRICS curiosamente. 750,000 millones en compras de productos energéticos de Estados Unidos. La energía es muy importante, evidentemente. Que por cierto, el sábado domingo, Trump, no fue el domingo, en CNN, Trump dice que no, el windmill, me acuerdo de esa palabra, windmill son las aspas, son como molinos, lo que produce lo eólico, dice que es como un fraude, que Estados Unidos no debe producir ni invertir en eso. Habló del problema, el windmill sí tiene un problema, las aspas que producen supuestamente energía, creo que México las tiene en desiertos. Sí tiene un problema con las aves, de repente hay águilas, llaves que se parten, las alas y todo por esas aspas enormes, y que Estados Unidos no va a producir eso. Algo ha de saber Trump, que no le conviene a Estados Unidos producir la energía eólica. Será porque es más barata y no les conviene a los empresarios del gas, porque del gas se puede sacar electricidad, o del agua, no les conviene a los del agua, no sé. Pero no quiere el windmill, dice Trump, que se produzca en Estados Unidos. 600,000 millones en inversión en la economía de Estados Unidos es bastante, 600,000 millones, pero no dice de dólares o de euros. En la Unión Europea no se maneja el dólar ni el BRICS, obviamente, se maneja el euro. Entonces el euro es más cotizado hoy en día que el dólar. Adquirir grandes cantidades de equipamiento militar, que sale la información que México adquiere o va a adquirir ciertas cosas militares, que me hizo ruido esa noticia, me inquietó un poco como otras noticias. Si hubiera sido algo malo no lo publicarían, es decir, si fuera algo de que México va a la guerra y todo, no sacarían esa noticia seguramente. Es como para decir México está invirtiendo también en algo de seguridad, no creo que esté mal esa situación. Pero tendrían que cambiar la ley de armas, ya lo he expuesto en otro video, dar más facilidad a la población de que use armas con cierto sentido. Creo que sí, en casas ponen muchas trabas para defenderse en México, es la verdad. Y ahorita como están las cosas en el mundo, pues no pongan trabas.
Entonces, bueno, son los extremos. Estados Unidos, México se queja que Estados Unidos produce mucho armamento, que es de Rusia y de China o lo importa, y también Venezuela vía Irán importan y exportan. A veces es armamento usado, a veces no sirve el armamento, como en la Guerra Mundial. De repente ponían minas que no funcionaban, a veces fallan todos los armamentos, a veces no. Es un negocio, evidentemente, y en México está al revés, no quería nada de armas tampoco. No hay una ley que te permita armas en un carro, en defender tu casa, porque tú eres culpable de matar a un ratero que entró a tu casa, porque el ratero tiene derechos humanos. Esa lógica que dices, pero si el ratero rompió la ley, está en una propiedad privada, ¿qué le pasa a nuestros senadores y diputados? Si entraran a sus casas también se defenderían. ¿Por qué no dejan defender al pueblo? No estamos diciendo agredir a los demás, estamos diciendo defender la propiedad privada, como lo hacía Pancho Villa, como lo hacía Zapata. No atacar, sino defender, y no te dejan defender. Requiere papelería y permisos y esto y lo otro. Y entonces, entonces ¿de qué se trata? Si a los mexicanos no los dejan defender de esa manera, pues ¿quién nos defenderá? Como diría el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién nos va a defender? Tenemos obviamente buenos militares, mi respeto a los militares, tenemos buenos policías, pero el problema es la ley, que al individuo también lo dejen de cierta manera usar autodefensa. Es importante a los niños y a las niñas enseñarles karate a temprana edad, enseñarles un poco de box, no salgan con que es muy violento, hay que enseñar a defenderse también con karate, con taekwondo, en las escuelas hay que dar taekwondo, karate, hay que dar un poco en primarias, en secundarias, defender su cuerpo, defender su honor, defender, pues todo el mundo lo hace, nada más México se queda así como que no pasa nada, estamos esperando que nos defiendan de todo, pues no. Las leyes nos deben defender de la propiedad privada y cuidar lo de cada quien, ¿no? Y quien rompa la ley, pues ese es el que debe ser castigado, no premiado, caray. Los premian con derechos humanos. Nada más en nuestro país pasa eso. Entonces, ojalá Estados Unidos recapacite y Estados Unidos haga a los diputados y senadores cambiar un poco la ley a favor nuestra, caray, no a favor de los que atentan contra la propiedad privada, ¿no? Y permitir armas cuando debe ser no de uso exclusivo de algunos grupos del ejército, sino también de una persona que tiene derecho a aportar. ¿Por qué no tiene un derecho? ¿Por qué no hay ese derecho? No entiendo. Tampoco estoy diciendo traerlos en escuelas y en universidades, pero dices, bueno, pues en una propiedad privada, cuando alguien entra y lo matan, la familia de esa persona que lo mataron se queja. Ahora tiene derecho a quejarse el que viola la ley. Pues, ¿qué tipo de políticos tenemos y políticas tenemos? ¿A quién están protegiendo? Eso no me parece correcto. Me parece que el derecho humano no debe ser parejo. Cuando alguien viola la ley, como en Estados Unidos, se debe de castigar. Evidentemente para eso es la justicia. No para castigar al que se defendió, ¿no? Está como en las escuelas. Corrían al niño que se defendió y al que lo atacó lo dejaban ahí sentadote. Pues ¿cómo? Al que ataca lo dejan y al que antiguamente, al que se defendía lo castigaban, regañaban, al que se defendía de alguien, pero las cosas las narraban al revés. Ahora resulta que una persona que rompe la ley tiene derechos y el que lo ataca o se defiende en la noche o en su casa o en su terreno, lo castigan, pues a quién le dan ganas de defenderse. Ahí la ley, la constitución y tanto derecho humano que no lo saben manejar, caray. Pues ¿dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron que tiene más derechos alguien que rompe la ley que alguien que se está defendiendo con legítima defensa, como lo dice nuestra constitución mexicana? Hay un derecho a defender. ¿Por qué? Porque es mi carro, es mi casa, es mi propiedad, es la del vecino, de la vecina y no se va a dejar. No está atacando, está defendiéndose. Y la defensa es legítima y debe de usarse también con cierto ritmo en las escuelas, porque no puede ser que tengan a los maestros y directores que tomen lados y que defiendan a todos y que todos son buenos y no, ¿cómo que todos son buenos, caray? Aquí alguien provocó y alguien contestó y hay que poner las cosas en su lugar y en perspectiva también. Se debe castigar al que rompe las leyes y al que rompe las normas y al que rompe la propiedad privada. Si alguien se salta una barda y está en una casa, él está mal o ella está mal. Y la familia de esa persona tiene que entender que rompió la ley su hijo o su hija, que ellos no están bien. No los pueden estar protegiendo así, porque entonces están protegiendo la corrupción. Y están metiendo miedo al que se defiende. Ya no se puede meter porque lo mete en la cárcel al que se defiende, en su propia casa, en su propia privacidad, en lo que le ha costado tanto tiempo ganar y trabajar.
Yo soy a favor de las instituciones que nos defiendan, pero en los lugares donde no hay defensa, donde se batalla, porque México es muy grande, muy extenso, yo tampoco estoy diciendo toma la justicia por tu lado, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo tú hazle cosas a él, no, estoy diciendo defiende tu propiedad, defiende tus casas, defiende tu libreta, defiende esto. Ahora resulta que es que se defiende, lo corren, lo condenan, lo meten a juicios. Ojalá los magistrados se pongan muy vivos en esos y no castiguen al que se defiende, sino al que está mal en la ley y al que rompe la ley, si son tan profesionales como dicen. Ojalá y se permita un poco más las armas en personas que las puedan portar realmente. No todos los tipos de armas se pueden traer en México. Evidentemente no estoy de acuerdo en eso, pero tampoco estoy de acuerdo en la exageración de evitar la defensa. Hay maneras de defenderse con la ley y todo, porque ya se tiende a defender pues ya cuando la persona ya fue dañada o el grupo ya fue dañado o la familia ya fue, ya se le echaron a la familia, pues ya quieren defenderse, ya para qué. Entonces sí creo en la defensa y creo en cierto tipo de derecho de armas en propiedades privadas, no en tomar la ley por nuestra propia mano. La ley se tiene que respetar. Por eso hay abogados y hay juicios y magistrados. Pero sí uno tiene derecho en una casa, uno tiene derecho a alguien para que no le hagan cosas. Antes de que te hagan, pues tienes que defenderte. Y no todos saben artes marciales. Y ahí es un negocio de las armas. Lamentablemente son muy peligrosas. Evidentemente en las escuelas son súper peligrosas. Yo no las permitiría en universidades y escuelas para nada. Por eso tenemos la autoridad que nos ha apoyado y apoya en el uso de armas. Deben de ser muy cautelosos y todo. Pero sí en las propiedades privadas. En un rancho alguien entra, pues que ahora resulta que el que entra y viola la ley tiene derechos humanos, tiene derecho a quejarse, y los de adentro tienen miedo de defenderse porque la familia de él se quejó y no le dice nada. Pues eso no es correcto. Eso en ningún país lo vemos. Hasta en China se defiende la propiedad privada. Aunque sea un terrenito, se defiende la propiedad privada también. Entonces es muy importante la defensa, es muy importante también porque, caray, en nuestro país se condena mucho al que se defiende, se castiga al que se defiende y al que rompe la ley, pues la sigue rompiendo y entonces se va a una casa y se va a otra y se va a otra, entonces ya conocen y dicen, oye, este ratero lleva 10 casas, un ratero lleva 10 casas, pues ¿por qué no lo han agarrado? Por algo lleva 10 casas, porque no se han defendido, porque tienen miedo a defenderse, porque la ley le da más a veces derechos que a los dueños de la propiedad de la casa, que tienen derecho legítimo y tienen derecho a defenderse evidentemente. Eso es muy importante, creo yo. La capacidad de defender, la capacidad de tener la ley, la capacidad de seguir adelante, la capacidad de proyectar las propiedades privadas, de lo que cada quien tiene en lo privado también. Entonces no es agarrar la ley por su propia mano, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que haber, porque en México no se pueden usar armas, porque tenemos tanto tiempo que en una casa se batalla tanto, en un carro, en una defensa, porque el otro está violando la ley. Entonces estamos esperando a que lleguen las autoridades. Pues como uno tiene un derecho a defender, como yo tengo un derecho, si alguien me ataca, a replicar y a contestar en redes sociales. O en una escuela alguien me dice algo, yo tengo derecho a contestar. O esa persona tiene derecho, si yo la agredo, yo la ataco a través de la palabra o le digo algo, tiene derecho la otra persona a defender. Pero ahora tienen derecho más los que se brincan la ley, los que van y roban. Pues no se vale, caray. No se vale eso. ¿Dónde está el verdadero ejercicio de la ley? El respeto a los abogados, el respeto a la justicia, el respeto también a las autoridades que hacen su labor, obviamente, pero tampoco pueden hacer la labor de todo el país. Es muy grande nuestro país, es demasiado grande nuestro país también, tiene muchas necesidades también, siempre las ha tenido. Entonces digo, caray, no premian al que está mal, ¿verdad? Premian al que está mal, pues te desanimas y dices, no, pues ya me da miedo defenderme porque a mí me van a echar la culpa de todo en mi propia casa, en mi carro, en mi propiedad, ¿no? Ya te imputan todo, te dicen de todo. Fíjense esto de China. Fíjense esto, es lo que les decía, lo vi ayer y con esto concluyo. Fíjense, o un videito más, fíjense estas estructuras. Fíjense la magnitud de la estructura. China, ¿cómo hacen todo eso? Es increíble. Vean ese diámetro. Parece
parece el diámetro de como las naves espaciales que tienen abajo como, iba a decir mofle, pero donde sale el humo de la nave espacial. Fíjense la circunferencia. ¿A poco eso lo tenemos en Estados Unidos, en México? Todos los litros que pasan por ahí de agua. Y así les puedo enseñar cables y todo, que en China están superándose. Es una cosa increíble ahorita China. Bueno, sale una más, Bernie Sanders, sale de la oposición de Netanyahu. Bernie Sanders, que es opuesto a Israel, a Netanyahu, sí habla de que es racista y todo. Sale Bernie Sanders, que es muy crítico, también es muy bueno. Les recomiendo sus libros sobre política, Bernie Sanders. Creo que es en contra de Trump. Me parece que está en contra de Trump. Y sin embargo es muy crítico, es muy bueno, donde dicen ya el presidente o primer ministro de Israel, ya párale, ya Netanyahu ya se pasó de la raya. Y lo curioso es que Trump, acabando con las guerras de Tailandia, de Camboya, tantas extranjeras, no ha podido con Israel. Israel sigue alimentando y Gaza el problema, porque es un problema, ya lo he dicho, de religión, de antigüedad, de hace más de 70 años, de Palestina, de Gaza. Los israelitas no se van a dejar, los árabes palestinos no se van a dejar. Es un problema de dignidad, es un problema histórico, pero está costando muchas vidas, en la realidad. Y eso se ve en videos, en fotos, no estamos inventando evidentemente eso. Ya ha sido condenado por la ONU muchas veces y creo que ya deben de tener un fin y no encuentran el fin también. Ese es un problema que creo que ya deben de acabar con eso también. Yo mismo he apoyado a Israel hasta cuando creo que era lo correcto. Es muy difícil saber en la guerra qué es correcto, qué no es correcto, cuándo debe acabar una guerra o debe empezar. Es muy difícil saber, pero por mis creencias. Pero ahorita, independientemente de mis creencias, digo, ya se están pasando de la barda. Creo que ya esto, que Netanyahu niegue que hay hambruna, pues no está viendo la realidad. Si no ve a los niños, a la gente sufriendo, con dolores, el mismo Trump dice que les mandan ayuda y que los terroristas se roban la ayuda, pues imagínense el problema, ¿no? Y son videos actuales, ¿no? Da mucho que pensar también esta situación. Y vemos lo de CNN en español. Bueno, la última, CNN en español, Marco Rubio cuestiona el fallo contra Álvaro Uribe. Esto me gustaría también platicarlo después. Petro pide respetar al presidente de Colombia, respetar a los jueces de Colombia. Creo que hay un problema de los presidentes o expresidentes que iban a ser enjuiciados. Tenían enjuiciado a Uribe, me parece. Que era un poquito lo que pasó en Bolivia, que está sacando de Pedro Antonio, me parece, que está sacando sus videos, me parece que es Bolivia. Sí, Bolivia, creo que es el problema del socialista que quitaron al presidente que como que no lo quería. Bueno, ya última, que me llamó la atención. Vamos a ver a Xi Jinping, presidente de China, que lleva más de 12 años o 13, como Putin lleva 12 o 13, como Zelensky ha llevado unos 8 o 9. Fíjense, 12 años, dice, de Xi Jinping. Una persona como tranquila, serena, no lo ves alterado. Tiene una cara como neutral. No lo veo muy sonriente ni muy enojado. Sabe ser líder. Dice 2012 GDP, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? 8.5 trillones. No dice de yuanes o de dólares, ha de ser de dólares, porque viene en inglés. GDP por cápita, por persona, 6,000 dólares. ¿Será verdad? Porque sí, también hay que aceptar ciertas fuentes chinas, aunque tengan mucha tecnología y todo, sí mienten también. No crean que la mentira nada más se da en México, en Estados Unidos, en los medios de comunicación. También se da en Canadá, se da en Hawái, se da en China, en Japón, las mentiras también. Y el ocultamiento de datos y todo eso también se da. De repente leo noticias chinas que son pura mentira, luego se da cuenta uno de ciencia y que encontraron la cura de esto, es mentira. No le dan seguimiento, no tienen credibilidad. Otras sí tienen mucha credibilidad. Inflación 2.6%. La inflación depende mucho de las guerras, de las decisiones que tomen ahí. Fíjense, 2.6. Es un ejemplo ahorita. Reservas de oro, porque parece que en China tienen muchas minas también, han de ser del Estado, 3.2
trillones. Deuda, 24% de deuda. Creo que China le había pedido a Estados Unidos en la época de Bush dinero y luego Estados Unidos le pidió a China dinero también. Pensión por mes, 400 yuanes. 400 yuanes. Vamos a poner aquí 400 yuanes, según aquí dice. Y el ingreso por persona dice 4,000 yuanes. A ver, vamos a ver, yuanes, 4,000. Aquí viene, ahorita vamos a ver cuánto es. Aquí viene al cambio aquí viene el símbolo del yuan. Es este. Este es el símbolo del yuan, o sea, moneda de China. ¿Sí? Este es el símbolo del yuan. Símbolo de yuan. Ahorita revisamos y acabo el video, la cápsula. En el 2020, eso fue en el 2012. En el 2025, GDP 41 trillones. Cuando en el 2012, o sea, desde que él inició, eran 8 trillones. Tiene 41 trillones, si esta información es correcta. 41 trillones. Hijo eso, ha de ser de dólares. GDP 13,000 por cápita, inflación 2.1, tenía 2.6, bajó la inflación en China. Reservas de oro 4 trillones, tenía 3, 4, subió 1 trillón. Débito o deuda 25%, tenía 24%, subió 1% nada más, 25%. Pensión, es la pensión actual, yo me había ido por la del 2012, no, la pensión actual en China son 3,000 yuanes, 3,326 yuanes, y el income o supuestamente la entrada de dinero, no todos han de ganar igual, no todos hacen los mismos trabajos ni hacen los mismos oficios, obviamente. 42,000 yuanes, si es que esta información es correcta. Obviamente las dan los gobiernos. Aquí viene, 42,000 yuanes. A ver, vamos a ver, y con esto terminamos, que sí me interesó esta información. Vamos a ver aquí, Currency Converter, vamos a bajar el convertidor de moneda, porque cada día suben, bajan las monedas, depende de la inflación, depende del petróleo, del agua, de todo, del gas, de todo. Vamos a poner de yuanes, Chinese yuan, Hong Kong dólares, Chinese no, es de China. Chinese yuan, aquí está, Chinese yuan offshore. No es el Chinese yuan, aquí está. Vamos a poner Chinese yuan, que es la moneda de China actual, a pesos mexicanos. Ya luego lo pasan a dólares, los que me ven de Estados Unidos. Que sí me ven de Estados Unidos. A peso mexicano. No puedo ir a Estados Unidos porque no tengo visa, pero me ven de Estados Unidos, qué padre. Pesos mexicanos. A ver, Mexican pesos, se diría. No saben todo lo que tengo de ganas de ir a McAllen de compras, pero bueno, Mexican peso. Fíjense, ¿cuánto supuestamente está ganando en la pensión? Le va a ganar a Estados Unidos 3,326 yuanes. Son 8,700 pesos mexicanos. 8,000 pesos mexicanos. Es la pensión. 8,000. México creo que da una pensión a ciertos grupos de personas de 3,000, 4,000, es la mitad. Este es el doble, pensión. Y el income o lo que ganan, no todos ganan igual, les retienen el salario un mes, 2 meses. Hay muchas reglas muy extrañas, muy diferentes en el capital chino. No crean que llego, trabajo y me pagan y ya soy feliz. No, no es así China. China se tiene que batallar mucho también, como Japón. 42,000 yuanes. 42,000 yuanes. A ver. Ya no sale el peso mexicano. Ya se atoró esto. A ver, otra vez. No me voy de aquí hasta que salga la conversión. Currency Converter, otra vez. Pagan de pensión 8,000, el doble de aquí. Y dicen, de yuan, Chinese yuan, a ver, yuan Chinese yuan, a peso mexicano, Mexican peso.
Vamos a ver, peso mexicano. Llevamos 1 hora 19 minutos. Peso mexicano, Mexican peso, Mexican peso, no veo el Mexican peso. Caray. A ver. Income, un ciudadano que gana 42,000 yuanes. Ya no me hace la conversión. Se atoró. Bueno, a ver, vamos a ver otro. Hay muchos buscadores de conversión de monedas actuales. Tienen al día de hoy el cambio, obviamente. Es la ventaja de usar internet. No es la de ayer o la de antier. Vamos a poner yuanes. Chinese yuan. Pero dice renminbi. Bueno, yo creo que debe ser ese, no sé. A peso mexicano. Todavía existe el peso mexicano, ¿verdad? Sí, peso mexicano. Imagínense si llegamos a usar BRICS aquí, no me da un infarto. Estoy acostumbrado a usar peso mexicano, dólar o euro. Imagínense un BRICS aquí, no. Dios me libre. Peso mexicano. A ver. ¿Por qué no sale Mexican peso? A ver, ya mero. Ahí la llevo. Mexican peso. Mexicano peso. Ahí está. Fíjense cuánto es en yuanes 42,000. Vámonos todos allá. 42,000 yuanes. No dice las horas de trabajo, no dice cuánto. No dice, porque ya trabajan también sábados y domingos, no dice días ni nada. Son 109,715 pesos con 80 centavos. Es lo que ganaría alguien al mes. 100,000 pesos. No dice, no especifica nada, no dice tipo de trabajo, no dice si trabaja 10 horas, 11 horas, 100,000 pesos. Es el promedio que tienen en China, supuestamente. ¿Quién sabe? Yo sí, la verdad, dudo mucho en estos datos, pero bueno, es lo que sale ahí. O sea, estoy basado en los datos de ahí, ¿no? Entonces China va muy bien en relación a hace 12 años, es increíble. Es increíble. Y yo todavía no entiendo de dónde sacan tanto dinero, tanta energía, tanto ahorro. ¿Quién sabe? Ojalá y no vean, yo veo una burbuja en China de mucha ilusión que se va a romper tarde que temprano. Creo que es una burbuja de puros carros y robots. Tienen que especializarse en ropa, en otros productos que no lo han hecho. ¿Quién sabe? A ver cómo nos va. A ver cómo nos va y cómo les va. Cuando a alguien le va bien, pues se supone que a los demás les va bien. Si a Estados Unidos les va bien, pues a México le va bien. Si a México le va bien, pues a Centroamérica le va bien. Pues quién sabe, ojalá y sea así económicamente. Hay muchas maneras de decir se va bien, le va bien, no solamente económicamente. Le va bien espiritualmente, le va bien emocionalmente. Hay muchos términos para eso. No todo se mide en números o en cifras, que son muy relativas muchas veces. Ahí depende cómo se cuente, cómo se mida. Hay muchos factores en ese sentido. Me da mucho gusto saludarles este 30 de julio, fin de mes, quincena, porque ya mañana creo que es 1 de agosto. Entramos los maestros directivos por el 25-26 de agosto, no se les olvide, pónganse de acuerdo con sus directivos y dueños o maestros en escuelas públicas o privadas. Nos quedan unas 3-4 semanitas todavía, disfruten. Yo aquí sigo trabajando, ayer estuve en la casa, me tomé vacaciones en mi casa, el domingo, el lunes, martes, espero ya sacar la visa pronto. No he podido ir a Estados Unidos, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a McAllen. Tengo mucho de no ir a shopping mall, quiero ir a comprar ropa o algo allá en McAllen. Pero pues ahorita con lo de las redadas y todo no me van a enredar ahí. Me acuerdo cuando uno iba a Lubis de comida, cuando me iba con mi familia, pedíamos ahí una carne, pollo empanizado, riquísimo, todo muy limpio, todo. Había veteranos de guerra, gente dedicada a la guerra, como militares en Estados Unidos. Nos recibían muy bien ahí en Estados Unidos. Hoy quién sabe cómo nos reciban, con todo respeto lo digo. Ojalá y Trump y Marco Rubio y todo en Estados Unidos bajen
Bajen un poquito esas exigencias, caray. Si Estados Unidos no es Rusia, caray. No se pongan tan estrictos como China. No por ser más estrictos van a tener mejores resultados económicos. Pero bueno, respeto a Estados Unidos, respeto a mi país, respeto a otros países y bueno, pues hagamos lo que podamos ahorita en vacaciones, disfruten, los que están en clase, pues que les vaya bien, los que están trabajando también que les vaya bien. Yo estoy disfrutando de poco tráfico, estoy disfrutando un precioso día que veo los cerros aquí en Monterrey, saben que estamos llenos de cerros, se ve muy despejado, muy bonito, no ha llovido, pero está bien despejado, muy soleado. Muy buen ánimo que se siente ahorita y pues agarrar, como decimos, pila y energía para septiembre, que las clases oficialmente en México inician en septiembre, las clases básicas, las de media superior pueden ya haber iniciado desde hace tiempo, ¿no? Depende de la universidad. Estoy hablando de primarias, secundarias y preescolares. Y bueno, ojalá de donde me vean, pues que les haya reflexionado, les haya servido este video y pues espero mañana o en estos días subir otros videos sobre más temas de información local, nacional, internacional. Quiero hablar algo de filosofía, quiero hablar algo de Ucrania y Rusia, o bastante históricamente. Estoy preparando una historia sobre Rusia, sobre la hambruna en Ucrania, la hambruna que dejó pasar Rusia a Ucrania en 1932, que eso Rusia no lo acepta mucho. Los 3,4 millones de ucranianos, judíos, ortodoxos, que morían por la hambruna, porque no tenían trabajo, porque las cosas estaban muy críticas en Ucrania también. Ojalá eso no se repita hoy en día. Y hablaré de otros temas también de interés. Seguiré leyendo aquí el libro que les he recomendado, se lo recomiendo si estás en profesional o no estás en profesional. Taking Back the Constitution, también para México. Regresemos a nuestra constitución, a lo básico. Tenemos que regresar a lo básico, caray. No nos podemos saltar tanta constitución. Y cuando la reforman mal, caray. En México también, respetar. Esto es lo que respeta una república, una democracia. La democracia no solamente es votar, libre prensa, libre religión, opiniones. La democracia tiene que ver con un libro, con una constitución añeja, tanto en Estados Unidos como en México. Y no la han respetado. Se la han saltado. En Estados Unidos a cada rato se la saltan, como lo de migración. Muchos jueces federales ya están en contra de lo que dice Trump. Y qué bueno que se vea que hay niveles, jerarquías, que se vea que hay un respeto al otro poder judicial, que Trump está respetando, obviamente. Y en México también que se respeta nuestra Constitución. Que se reforme, pero que se reforme con conciencia y con la oposición también. El problema es que parece que ya México no tiene oposición, parece. Aunque en el discurso sí vemos oposición en temas debatibles. Son interesantes los debates en México de temas. Son reciclados, son los mismos temas. Y el punto es quién debe de cambiar la Constitución. Y ese poder lo tienen los magistrados y jueces, que han llegado según su conciencia. Hoy el INE quiere multar por los acordeones. Yo no estoy de acuerdo, con todo respeto lo digo, porque los acordeones, no sé de dónde salieron, pues no los promovieron ellos, no creo que los hayan promovido los mismos jueces y magistrados, porque vas a multar a alguien que no tiene nada que ver con esa promoción, lo promocionó otra persona, otro grupo, no sé, y que muchos han dicho que no es ni ilegal. Ya es ilegal desde que el gobierno se metió a cambiar magistrados. Tiene que haber una separación, como decía Montesquieu y como lo decían los grandes autores de la democracia, tiene que haber una separación para que todo no resida en un monopolio. Desde que el gobierno ya se mete a opinar y a politizar la justicia, que siempre se debe politizar la justicia, no nos hagamos. En México y en Estados Unidos es política y justicia y política. Cada quien, como en España, tiene derecho a estar a favor de los republicanos, demócratas, a favor de un partido u otro. Está politizada. Pero el magistrado que es realmente de corazón, el magistrado que está preparado, que es objetivo, independientemente de sus preferencias, de sus gustos, va a ser objetivo y va a dar lo mejor de una resolución, de un caso. En México creo que no se siguió la ley, los partidos no prometieron ese cambio y el INE creo que se dejó, el Instituto Nacional Electoral, lo sostengo, se dejó manipular.
para cambiar algo que no tenía por qué ser cambiado. Los magistrados ya estaban bien, tenían experiencia. Oye, que eran muy lentos. Pues, ¿y cómo están estos? ¿Son muy rápidos o qué? Pues sí. Hay magistrados ahorita que ni siquiera van a la corte, ni siquiera van a dar la cara. Tenemos gente que tenía doctorado, que tenía grandes estudios, y a las nuevas generaciones les tenemos que dar ese entendimiento, que entre más estudias te va a ir mejor, no que entre menos estudias te va a ir mejor. ¿Cómo podemos tener magistrados que no tienen carrera judicial? ¿Cómo desapareció la carrera judicial? ¿Cómo se desapareció incorrectamente la policía judicial? No se debió de haber desaparecido la policía judicial en nuestro país. ¿Por qué desaparece la policía judicial? Haces que un grupo tenga más cosas que hacer y gaste más energía en cosas que no debe de hacer. Eso es lo que yo pienso. Respetar la Constitución no se respetó en nuestro país. Qué triste que no se respete. Y que luego son la gente que quiere que los ciudadanos la respeten y que sigan las leyes y las normas. Entonces una cosa es violar la Constitución, cambiar la Constitución, reformar la Constitución, y otra cosa es caprichos de un grupo o caprichos de una persona o caprichos de alguien que tiene poder y que quiere meterse en todo, incluyendo en el poder judicial. Deshacen la carrera judicial, algo que requiere respeto, requiere seriedad, requiere mucho esfuerzo y estudio, y que no es gracioso para los que, perdón la palabra, desde abajo trabajaron para lograr un puesto, una meritocracia. No se la regalaron al dedazo, no se la regalaron porque votaron por sus favoritos. ¿Cómo se sentirán los magistrados actuales? ¿Se sentirán con la conciencia tranquila de tomar decisiones? Porque supuestamente la mayoría, que no fue la mayoría de los mexicanos, votó por ellos, pero no ha trabajado desde abajo picando piedra, caray. Firmando papeles, llevando archivos, caray. ¿Cómo pueden tomar resoluciones que ni saben cómo va a estar el asunto? Y eso le molestó seguramente a Estados Unidos, porque se dieron cuenta que sí, ya lo había dicho Estados Unidos, si cambiaban, creo que salió en el Economist, si cambiaron el poder judicial, se iba a venir abajo el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio. Iba a afectar lo político, lo judicial, o sea, las leyes, con nuestros aranceles, con nuestro tratado. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahorita. Por eso Estados Unidos tuvo que intervenir. Porque dicen, aquí hay un poder que no están respetando, de cierta manera. Y eso da pie a que cualquiera ya pueda pues, ponerse. No es como si digo, oye, me caes bien, voy a votar por ti para que seas piloto de avión. Aunque tengas un año de experiencia, con un año tienes. Maneja un avión. No, pues ¿cómo? No tengo experiencia. No sé las cosas. No puede ser al gusto, al dedazo. Es gente que vivía de la carrera judicial, que era su vida la carrera judicial, le apasionaba la carrera judicial, le apasionaba la Constitución, se sabía la Constitución de pies a cabeza, ahorita ni se la saben, con todo respeto. La leen y luego la leen mal, caray, parece que no saben ni leer. Entonces, ¿qué tipo de nivel estamos provocando en México, promoviendo en México en las aulas? En las aulas de derecho, en las aulas de educación, en las aulas de media superior, de superior, ya cualquiera merece, por simpatía del pueblo, merece un escaño, merece por simpatía, por popularidad, no por misión, no por vocación, no porque es su vida, no porque le sabe al tema. Entonces, ojalá y le vaya bien a los magistrados. Yo no tengo objeción que haya un magistrado de otro estado, de otra etnia. Para nada tengo ese problema. Ese no es el punto. El punto son la experiencia y los estudios. Y el punto es por qué se corrieron a los otros magistrados, que todavía les quedaba como 5 o 6 años según la Constitución, lo que reza la Constitución mexicana, que tenían que estar 12 años, los actuales van a estar 9 años en el poder. Es como correr a alguien porque me caes mal y no haces bien las cosas. Eso no renunciaron, los obligaron a renunciar por fines políticos. Pero sí hay que aclarar, la justicia, la política siempre ha estado de la mano, siempre. Eso hay que aclararlo también. No es como que algo nuevo, de que se está mezclando la política con la justicia. La justicia siempre ha estado contaminada por la política en todos lados. En China, en Japón, en Taiwán, en Cuba, en Venezuela. ¡En Venezuela! Donde Maduro dice, esta Constitución vamos a acabar con el Poder Judicial. Yo los nombro. Pues sí, ahí está. Pues sí, el pueblo los nombra. Pues sí, ahí está el dedazo.
Entonces, ¿de dónde vienen las ideas? ¿De Venezuela o de gente preparada en nuestro país? Entonces, no digan que somos independientes y autónomos si dependemos de ideas de Venezuela, de otras ideas. En ningún país se ha hecho esto. En Venezuela sí se hizo. Se cambió una constitución, se cambió magistrados, los puso el presidente, que Marco Rubio dice que no es presidente. Pero bueno, el presidente de Venezuela, con todo respeto, es Chevron. Es la empresa Chevron, la de petróleos. Días antes que están buscando supuestamente al presidente Maduro, lo digo con respeto, se publica en el New York Times o USA Today, en algún lado lo leí, no lo estoy inventando, que Chevron iba a hacer negocios con Venezuela. Días después están buscando al presidente Maduro. Tienen 12 años buscándolo Estados Unidos, por Dios. Pero esa idea viene de ahí, del chavismo de Venezuela. Digan la verdad en México, digan la verdad de dónde sacan las ideas. No lo oculten a la población, caray. No lo oculten a la población. No se hagan ver como que México descubrió el hilo nuevo, como que México es el único que ha tenido eso. Venezuela ya lo tenía. Y estoy casi seguro que China también. Porque China solamente tiene un partido. ¿Le ha dado resultado? Sí, es mucha gente. No me imagino a 1,000 millones de chinos o 500 millones de chinos, porque no todos son mayores de edad, votando en elecciones. Imagínense que les diga 500,000 chinos. China tiene 1 billón de personas. Imagínense que les diga 500 millones de personas van a ir a votar. No, pues no puede haber votación. Por eso tiene que haber una dictadura, alguien que dure más de 10 años. Ahí sí justifica un poco la dictadura en ese sentido. Pues, ¿cómo vas a hacer fila ahí acá en 20 años? Va a votar. Es diferente China, 1,000 millones de personas. México tiene 130, 140. Estados Unidos tiene 280, 250 millones. Millones, allá tienen billones. Cuando es billones, sí tienes que tener un presidente pues así, estricto. Pero fíjense los resultados de China. Y decimos que la dictadura es mala, como cuando vino Porfirio Díaz. La dictadura puede ser buena, en algunos casos. ¿Sí? No la de Venezuela, estoy hablando de China, no nos confundamos. Pero bueno, siempre está mezclada la política, intereses políticos, intereses de empresas con jueces y magistrados, siempre ha sido eso. Eso siempre se ha dado, desde la época de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, desde los egipcios, desde los romanos, desde los mayas y aztecas, había corrupción. La corrupción no es algo nuevo, no es algo de una administración, no es algo de un partido, siempre se ha dado. Y no la justifico, pero la trato de explicar. Espero que estén muy bien. Seguimos hablando en otro video hoy o mañana. Y pues aquí seguimos leyendo tranquilamente, saliendo de la rutina. Hoy iré a hacer ejercicio, así es que me esperan ahí en el gimnasio. Porque, híjole, de veras, como hay personas que en las pesas de veras quieren que uno acabe rápido, ya está uno grande, ya le dan calambres, pero bueno, eso es otro tema. Así es que gracias a las personas que me esperan, porque me da ya traigo calambres y todo, pero bueno, es parte de mi físico, de mi edad y todo. Seguiré con mi alimentación imbalanceada y seguiré con mis lecturas y con mi libertad como mexicano de expresar lo que se me dé la gana, lo que quiera y lo que pueda y lo que piense hasta ahorita. Espero que duremos así. Porque ya ven que después dicen que nos van a cortar el internet y que nos van a cortar esto y es puras mentiras y lo que es verdad y que es mentira. Y pues bueno, ya uno no sabe ni qué. Pero bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, disfruten sus vacaciones. Cuídense, por favor, no se insolen. Si están en Monterrey, en una playa o algo, por favor, cuídense. Cuidado con las cremas solares, con las cremas que se ponen en la playa, cuidado, algunas pueden producir cáncer, algunas, no todas, algunas son buenas, según los dermatólogos. Cuídense también de no ponerse en exceso, de no asolearse en exceso, porque no porque traes un bloqueador ya te cuidó el cáncer. Cuídense de su piel, cuiden de su familia, cuiden todo. Gracias y nos vemos más tarde con otros videos. Hasta la próxima.